muchas gracias por la invitación dentro de este evento sobre sexualidad, diversidad e inclusión social, y para hablar sobre mi experiencia en México en el desarrollo de servicios que respondan a las necesidades de salud de la población LGBT. Bueno, seguramente ustedes ya están convencidos y convencidas de que esto es necesario, pero Carlos me escribió, y repito textualmente, que lo importante sería escuchar cómo el Programa de México luchó por incluir una respuesta del sistema de salud a la problemática de poblaciones LGBT. Y efectivamente tiene razón, aquí la palabra clave es la lucha, porque aunque suene fácil y aunque suene racional y suene lógico el que los gobiernos tomen la decisión de tener este tipo de respuesta enfocada a poblaciones específicas, la verdad es que no es fácil. Se los digo por conocimiento de causa, por conocimiento y experiencia dentro del mismo gobierno. Fui jefe del Programa Nacional de SIDA de México del 2003 al 2009, muchos años. Pero siempre hay alguien arriba, no solo en México, en todos los países, un funcionario o un jefe que tiene la idea o la excusa de que no son necesarios estos programas, de que los servicios de salud para población general son suficientes, que no hay que hacer programas específicos, que todos deben ser tratados igual. Y por supuesto, en teoría esto suena bien, y suena bien porque todos merecemos tener la misma aceptación y respeto, y en teoría también todos debemos ser tratados con la misma dignidad. Pero la realidad nos dice que los servicios de salud para población general existe homofobia, existe lesbofobia, existe transfobia, y pues en nuestros países latinoamericanos, bueno, afortunadamente no son como Uganda, en donde en ese país la población general toma como políticamente correcto ser homofóbico y está de acuerdo en que los homosexuales, lesbianas y población trans se les castigue con prisión por el simple hecho de serlo. Es decir, en nuestros países el personal de salud va a negar tener ese tipo de fobias, pero ¿cómo demostrar que las tienen? Y que es muy difícil cambiar esas actitudes cuando a veces, pues no solo se trata de que usen palabras despectivas para referirse a las personas de la diversidad sexual, sino que a veces simplemente se trata del tono de voz, preguntas incómodas o inapropiadas, o a veces simplemente se trata de el tipo de mirada, un gesto, o incluso el lenguaje corporal, los que denotan la homofobia, lesbofobia y transfobia. Se pueden hacer múltiples campañas de sensibilización social como las que hicimos en México, primero con un póster, un afiche contra el machismo en el 2004. Ahora les muestro, tengo aquí una copia de ese póster. Distribuimos este afiche ampliamente y bueno, aunque parezca que es muy light, la verdad es que generó controversia, sobre todo porque fue avalado y endosado por el gobierno nacional. Y bueno, se mostraba una imagen típica de macho mexicano, pero abrazado amorosamente por un hombre y una mujer. Y efectivamente tenía los logos oficiales del gobierno nacional. Y bueno, por eso generó controversia también por la imagen del sombrero y de alguien muy mexicano teniendo este tipo de relaciones con hombres y con mujeres también. Después, en el 2005, hicimos una campaña de radio que se llamó La Cena, donde una mujer, una mamá, platicaba con su hijo y estaban esperando a la persona que su hijo amaba, y al final la madre le pregunta al hijo cómo se llama la persona a la que esperamos y de quién estás enamorado, hijo, y él le contesta, Oscar, ya te lo había dicho mamá, se llama Oscar. Y entonces, bueno, viene ahí la cuestión de la controversia. Eso causó mucho escándalo en México, una controversia que en el Programa Nacional no teníamos suficiente plata para pagar por toda la publicidad que se le hizo debido a esa controversia, y que, bueno, al final fue muy positivo el resultado. Pero sí, a veces es necesario dar este paso, aunque genere controversia social y mediática, porque la ganancia, aunque no se pueda medir, es que se hable directamente y abiertamente de este tema por parte de la sociedad, y que no solamente se hable de este tema dentro de grupos
cerrados de profesionales o de activistas gays, donde todos ya estamos convencidos y suena muy bien. Hay que hablarlo afuera, donde está el resto de la homofobia, donde está la homofobia social. Es bueno hacerlo entre nosotros, pero es más bueno hacerlo ante la población general. Este paso son necesarios. Puede haber controversia en que un hombre gay, por ejemplo, se pronuncie contra la homofobia. Es una pregunta. Yo creo que no, que un hombre gay se pronuncie contra la homofobia es esperado. Es bueno que lo haga, pero definitivamente genera controversia que un ministro se pronuncie contra la homofobia. Que el programa nacional, que el gobierno nacional, sobre todo a nivel de ministerios o del presidente, transmitan anuncios en radio, en televisión y se pronuncien contra la homofobia. Eso sí, definitivamente sí. Provoca controversia y difusión y debates y análisis, pero invariablemente al final esto trae resultados positivos. Si en México eso pasó, afortunadamente, pero se logró el convencimiento con datos epidemiológicos de la fuerte asociación del VIH con relaciones sexuales entre hombres y el potencial efecto de estigma y discriminación generada por la homofobia. Pude convencer a 2 ministros de salud de los 2 gobiernos emanados de un partido conservador, uno el ministro Julio Frenk durante la presidencia Vicente Fox, el otro el ministro José Ángel Córdoba durante la presidencia Felipe Calderón, que se manifestaran abierta y públicamente contra la homofobia. Ambos lo hicieron. Incluso el ministro Córdoba accedió a tomarse una foto con drag queens y salió en el periódico, y también encabezar personalmente una marcha contra la homofobia, y salieron muchas fotos y en la radio, en la tele. El generar cierta dosis de controversia social por causas que están validadas, sea por razones legales de derechos humanos o por motivos científicos de salud pública, es algo que definitivamente al final de la tormenta genera un resultado positivo. Yo estoy convencido de eso. El alcalde de la Ciudad de México, emanado de un partido de izquierda, Marcelo Ebrard, tal vez no se hubiese atrevido a dar el paso de firmar sin temor la ley, la modificación a la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2010, si no hubiese visto que un ministro conservador encabezaba una marcha contra la homofobia en el marco de la Conferencia Internacional sobre SIDA del 2008. Yo creo que si no hubiesen sucedido estas campañas contra la homofobia y estos pronunciamientos y estas controversias antes, tal vez el alcalde lo hubiese pensado 1 y 1000 veces antes de firmar esta modificación a la ley, o tal vez nunca lo hubiese firmado. Pero fue ese mismo alcalde el que posteriormente, a petición de la Clínica Condesa, dio el visto bueno y el financiamiento para crear la primera servicio especializado en problemática de mujeres trans en la Ciudad de México, el mismo que incluye no solo servicios de detección y atención en tratamiento del VIH, sino también de otras ITS y también y hormonoterapia y asesoría psicológica para bienestar y aceptación de acompañamiento de mujeres trans que han decidido buscar la reasignación sexogenérica. A partir de la apertura de estos servicios para mujeres trans en la Clínica Condesa, por ejemplo, fue que también posteriormente el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley local que permite el cambio de identidad sexogenérica, los cambios de papeles de identidad y carnet de identidad en la Ciudad de México. Es decir, las derivaciones positivas en materia de derechos e igualdad, tanto en materia de matrimonio como identidad sexogenérica, tuvieron su origen en los programas de VIH-Sida. ¿Es posible cambiar las actitudes sociales homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas? Yo creo que sí es posible. Toma tiempo, toma largo tiempo y por supuesto no se garantiza eliminarla en un 100%, pero sí avanzar de manera significativa. También es cierto que es más rápido y genera un impacto positivo inmediato en la salud de la población LGBT crear servicios especializados para esta población. No se trata de crear guetos como a veces algunas personas pretenden hacer creer, sino espacios amigables que desde el principio acepten a la diversidad sexual. Es decir, es necesario avanzar
aunque sea con pequeños ejemplos, tanto en la capital como en las principales ciudades. Antes de nuestras campañas contra la homofobia en el 2005, en México no se hablaba abiertamente del tema, al menos no dentro de los discursos oficiales gubernamentales. Ahora, hace 2 meses, el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó un decreto presidencial en donde por primera vez se establece de manera oficial el 17 de mayo y se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia en nuestro país, con ese nombre, Lucha contra la Homofobia. Anteriormente se conmemoraba desde hace 2 años la lucha por la tolerancia y el respeto a las diversidades, a las diferencias, a las preferencias, pero no se les decía la homofobia, ahora ya se hace. Hace apenas unos años hubiese sido casi imposible pensar que una persona, por ejemplo, pidiera en México asilo político por motivos de persecución por orientación sexual en su país, en un país africano, y viniera a México a pedir asilo político. Era impensable. Pero sí, que aún existe homofobia en México, sí, por supuesto. También existe en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, incluso en Holanda. Pero la aceptación social a hombres gays, a mujeres lesbianas y personas trans ha aumentado de manera significativa en los últimos años en México. Se ve, se siente, si ustedes vienen a la Ciudad de México lo pueden percibir. Pero ¿cómo empezó todo? Convenciendo a los políticos del sector salud, con datos, con evidencia, con números, con ejemplos de otros países, con tratados y recomendaciones internacionales y, por supuesto, con una alta dosis de activismo por parte de la sociedad civil. Pues muchas gracias a todos y a todas.